Un suscriptor me dejó este comentario y tiene toda la razón en lo que le pasa. Dice que Amazon Bedrock le sigue pareciendo algo mítico por lo nuevo que es. Y ahí hay una cosa que corregir y otra en la que darle la razón. Bedrock entró en vista previa en abril de 2023 y llegó a disponibilidad general a finales de septiembre de ese mismo año. Casi 3 años. No es un servicio nuevo. Es un servicio que lleva 3 años pareciendo un misterio. Y hoy te enseño exactamente por qué. Vamos a montar una tier list. Pero no una de gustos, una donde la letra la decidan los números y donde puedas rehacer todas las cuentas tú. Y un aviso antes de empezar, porque importa. Estas cifras están consultadas, no medidas. Salen de la página oficial de precios el 17 de agosto de 2026 y la fecha va a salir en pantalla. Primero, ¿por qué parece un misterio? Porque Bedrock no tiene un precio. Tiene una página donde conviven formas de cobrar completamente distintas y cada una se lee de otra manera. Y encima hay niveles, estándar, flexible, prioritario y reservado. Todo eso en la misma pantalla. Por eso alguien que entra a mirar cuánto cuesta sale sin saberlo. Criterio número 1. ¿Cuánto cuesta de verdad 1.000.000 de tokens? La página da los precios por cada 1.000 tokens, así que hay que multiplicar por 1.000 para pensar en millones, que es como se factura de verdad. Mira el rango. De 15 céntimos a 8 dólares. El mismo servicio, la misma llamada. Y 53 veces de diferencia solo en la entrada. Y en la salida el abanico se abre todavía más. 20 céntimos frente a 24 dólares por millón. 120 veces. Y aquí está la primera cosa útil del vídeo. En casi todos los modelos, la salida cuesta más que la entrada. A veces el triple. Así que lo que te arruina la factura no es lo que preguntas, es lo largo que responde. Criterio 2, y es donde está el susto. Bedrock te deja pagar por uso o reservar capacidad. Y la página pone ejemplos de las dos. Empecemos por el de generar imágenes bajo demanda. 8 céntimos. Suena a nada. Ahora el ejemplo de al lado, el de reservar capacidad para ese mismo modelo, tal y como lo calcula la propia página. 37.095 dólares al mes. En la misma página, a 2 párrafos de distancia de los 8 céntimos. Y esa distancia es exactamente el motivo de que el servicio parezca mítico. No es que sea complejo, es que dos números que están juntos no viven en el mismo mundo. Así que vamos a hacer la cuenta que la página no hace, cuando compensa reservar. Es una división. Los 37.095 dólares del mes divididos entre los 8 céntimos que cuesta una imagen suelta. 463.000 imágenes al mes. O dicho de otra forma, más de 620 imágenes cada hora, sin parar 31 días seguidos. Ese es el número que debería estar en la página y no está. Si no generas 600 imágenes por hora de forma sostenida, reservar capacidad te cuesta dinero en vez de ahorrártelo. Y hay un descuento que sí está claro y casi nadie usa, la inferencia por lotes. La página lo dice con estas palabras, un 50% más barato que bajo demanda. Si tu trabajo no necesita respuesta al instante, como resumir documentos de anoche, clasificar un histórico, generar descripciones, estás pagando el doble por una prisa que no tienes. Criterio 3, y es el que más factura sorpresa genera. Porque el modelo no es lo único que pagas. Alrededor hay piezas que se facturan por su cuenta y la página las tiene en ejemplos separados que nadie suma. Mira el ejemplo de las barreras de contenido, ese filtro que pones para que el modelo no diga barbaridades. Un asistente con 1000 consultas por hora con filtro de contenido y de temas prohibidos. 90 céntimos la hora. Suena nada otra vez. Pero eso corriendo todo el mes son 648 dólares y todavía no hemos pagado ni un solo token del modelo. Es decir, la seguridad de tu asistente tiene su propia factura y no aparece en la tabla de precios por millón de tokens que miraste al principio. Y hay un ejemplo en esa página que resume el vídeo entero mejor que yo. Es el de evaluar un modelo con revisores humanos. 50 peticiones evaluadas por 2 modelos y revisadas por una persona. La página desglosa las 3 partes de la factura. Haz la división.
10,50 de 11,06 es el 95% de la factura. Las personas. La inteligencia artificial es la parte barata. Lo caro sigue siendo el tiempo de la gente. Y eso está escrito con sus cifras en la propia página de precios de Amazon. Y una última trampa, de las que solo se ven leyendo la letra pequeña. Si te traes tu propio modelo a Bedrock, no se cobra por llamada, se cobra por ventanas de 5 minutos. Y la página lo explica con un ejemplo muy claro. Léelo otra vez. Si en esos 5 minutos hay una sola llamada, se factura la ventana entera. Una llamada suelta cada hora te sale a 78 céntimos cada una. Y de ahí sale un consejo que no verás en ninguna presentación comercial. Si traes tu modelo, agrupa las llamadas. 100 llamadas juntas en una ventana cuestan lo mismo que una sola llamada perdida. Y ahora una cosa que encontré preparando este vídeo y que dice mucho. En el ejemplo de las bases de conocimiento, la propia página calcula $20 por hora. Y luego los multiplica por 24 horas y 30 días. Hazla tú. 20 por 24 son 480 y por 30 días 14.400. 14.400, no 1.440. La página oficial de precios se deja un 0, 10 veces. No te lo enseño para reírme de nadie. Te lo enseño porque es la lección entera del vídeo. Si el número que decide tu presupuesto no lo has multiplicado tú, no es tu número. Nos falta una pieza que casi todo el mundo pide en cuanto descubre Bedrock: ajustar el modelo con tus propios datos. La página trae un ejemplo con 1000 pares de imagen y texto. Y lo interesante es cómo se reparte, porque el entrenamiento no es lo único que se paga. Fíjate en la tercera línea. Una sola hora de usar tu modelo ajustado cuesta $21. No 1000 horas, una. Porque un modelo ajustado no se sirve bajo demanda, necesita capacidad reservada. Volvemos al mismo sitio de antes, pero por una puerta distinta. Y si lo dejas encendido el mes entero, esos $21 por hora se convierten en la factura que ya conoces. $15.000 por tener encendido un modelo que entrenaste por 160. El entrenamiento era la parte barata, y nadie lo cuenta así. Y ahora que hemos visto 4 ejemplos distintos, sale el patrón. Es siempre el mismo, y una vez que lo ves, ya no lo puedes dejar de ver. Todos los precios que Amazon te enseña primero son por unidad pequeña, por 1000 tokens, por imagen, por consulta. Céntimos. Números que no asustan. Y todos los precios que de verdad deciden tu presupuesto son por tiempo, por hora, por mes, por ventana de 5 minutos. Y ahí ya no hay céntimos. El truco para no llevarte sustos es ese. Cada vez que veas un precio por unidad, busca el precio por tiempo que hay debajo. Siempre lo hay. Y con eso ya podemos montar la tier list que sale sola. Tier S, la inferencia por lote. 50% de descuento dicho por la página, sin letra pequeña y casi nadie la usa. Tier A, bajo demanda con un modelo elegido a conciencia. Predecible sin compromiso y con 50 y 3 veces de diferencia según cuál escojas. Y Tier C, reservar capacidad. No porque sea malo, sino porque hace falta muchísimo volumen sostenido para que gane, y la mayoría no lo tiene. Fíjate en que ninguna de esas letras es una opinión mía sobre si un modelo es mejor que otro. Son el resultado de dividir. Así que volviendo al comentario del principio, Bedrock no es mítico por ser nuevo, porque lleva casi 3 años. Es mítico por cómo se cobra y porque nadie te dice dónde está la frontera entre los céntimos y las decenas de miles. Si te quedas con una sola frase, el precio que no has multiplicado tú no es tu precio. Te dejo aquí 2 vídeos para que elijas. Y si quieres la tier list de otro servicio, dímelo en los comentarios, como hizo el que abrió este vídeo.